¿Crees que le puedes ganar al diablo? Yo pensé lo mismo, pero él siempre busca la forma de quitarte lo que amas. Ten cuidado en lo que te metes. Día 4. A la mañana siguiente, el pastor se despidió y nos dijo que volvería por la noche para seguir ayudando a Raúl, pero que 5 de las monjas se quedarían para seguir rezando. No podíamos dejar de rezar. Nosotros debíamos hacer lo mismo. Mi papá le contestó que sí, que nosotros seguiríamos rezando. El pastor me sacó de la casa. Dijo que esa entidad no iba a descansar hasta conseguir lo que quería, que lo único que él podía hacer era disminuir los ataques hacia Raúl, pero que tarde o temprano esa cosa iba a tomar lo que quería, que fuera fuerte y que apoyara a mi esposo, que él era muy fuerte porque cualquier otra persona ya hubiera desistido. Al instante empecé a llorar abrazando al pastor. Me desahogué todo lo que pude. Recordé a mi hijo, a mi madre. No sabía de ellos por 4 días. Ya no teníamos dinero para comer. Estábamos en quiebra. El pastor nos dijo que mandaría alimento con alguien de su comunidad, además de un teléfono para poder comunicarnos con mi mamá. Secándome los ojos con las manos, le dije que Dios le iba a pagar todo lo que estaba haciendo por nosotros, que nosotros íbamos a estar eternamente agradecidos con él. El pastor se despidió. Por mi cabeza pasó un recuerdo de Raúl cuando fuimos de vacaciones. Pareciera como si estuviera ahí. En ese mismo instante, recuerdo que vi a Raúl bañándose en un río. Él parecía que me hubiera visto. Caminó hacia mí, me abrazó, me dijo que todo iba a estar bien, que no me preocupara, que Dios nos estaba cuidando. En eso sentí cómo mi padre me tomó de la mano y me abrazó. Me dijo que él siempre me iba a apoyar, que siempre iba a estar conmigo, en la vida y en la muerte. Por la tarde llegó una persona a llevarnos algo de comida. Las monjas nunca se pararon a tomar agua o a comer algo. Siempre y en todo momento estaban rezando. Nosotros nos sentamos a comer. Raúl dormía. El curandero se retiró a descansar. Las otras personas que estaban en un principio con el curandero no las volví a ver desde ese día que se fueron junto con él. Pasaron las horas sin novedad, hasta que llegó el pastor de nuevo, junto con las otras 5 monjas que relevaron a las demás. Las monjas que de un principio estaban rezando se salieron de la casa y se fueron. Antes de salir, la monja a quien se le había metido esa cosa le dijo algo al oído al pastor. No sé qué le dijo, y nunca lo supe. Raúl se la pasaba durmiendo todo el día. Solamente emitía sonidos como si le doliera algo. Su problema por el balazo que le dieron había pasado a segundo plano. Yo estaba agotada. No había dormido bien en esos 4 días. Mi papá era ya una persona de 60 años. En su cara se notaba el cansancio. No teníamos la fuerza necesaria para seguir con esto. El pastor pasó al cuarto de Raúl y empezó de nuevo a rezar. Le echó agua bendita, pero él no reaccionaba. Las monjas seguían rezando. El curandero volvió a hacer lo mismo. Ese círculo de sal y ese perfume. Esa noche no pasó nada. Solamente escuchamos cómo esa ave aleteaba por la casa, emitiendo un sonido raro. En la puerta de la entrada se plasmaron unas manos, que claramente pudimos ver todos. El pastor siguió rezando. Mi papá se unió a los rezos. Yo rezaba en mi mente. El pastor nos dijo que siguiéramos en oración, que no paráramos, y así lo hicimos por toda la noche, hasta pasar las 2 de la madrugada. Por el cansancio decidimos descansar por 1 hora. Me sorprendió la vitalidad de todas las monjas, que eran las únicas que no descansaban. Rezaban a cada instante. Se podían escuchar sus rezos hasta el cuarto de Raúl. El curandero salió a tomar agua. Luego nos dijo que sentía un ambiente diferente a los demás días. El pastor le dijo que no podíamos flaquear, porque esa entidad en cualquier momento podía regresar. Los siguientes días fueron igual con calma.
A mí me preocupaba que Raúl no comiera y que se la pasara durmiendo todo el día. Mi padre se comunicó con mi mamá. Ella le comentó que en esos 6 días se escucharon ruidos en toda la casa, pero que ella había visto a Raúl. Lo vio entrar por la puerta dirigiéndose hacia Gerardo, dándole un beso en la frente, y después salió. Ella no podía creer lo que había visto. Se salió de la casa tratando de alcanzar a Raúl, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada como ella la había dejado. La señora Erika se quedó callada. Después de 10 segundos nos dijo que nos teníamos que ir a dormir. Ya eran casi las 5 de la madrugada. Noté que el señor Raúl estaba muy serio. Gerardo seguía con la cabeza en la mesa. Esteban me tomó del brazo diciéndome que nos fuéramos a dormir. La señora Erika se dio cuenta que me había quedado con la duda de lo que había pasado. Me volvió a ver y me dijo que al día siguiente terminaría de contarme lo que sucedió en esos últimos 2 días que estuvieron en esa casa. A la mañana siguiente nos fuimos a la escuela. No me atreví a preguntarle a Esteban sobre lo sucedido en esa historia. Ese día no pude terminar de escuchar la historia. Tuve que regresar a mi casa esa noche. Pasaron 2 semanas sin que yo pudiera ir nuevamente a la casa de Esteban. Recuerdo como un viernes en la entrada, él me dijo que sus papás me invitaban a dormir el fin de semana en su casa. Les marqué a mis papás y accedieron. Esa noche llegamos a la casa de Esteban casi a las 11. Nos sirvieron de cenar y la señora Erika, mirándome fijamente, me dijo que iba a terminar de contarnos lo último. El día 7. Esa noche, el pastor regresó con otra persona. Nos la presentó. Dijo que era un padre de la Iglesia Católica. El pastor resultó ser un pastor de una iglesia evangélica. El padre se presentó y nos dijo su nombre. Buenas noches, mi nombre es César. El pastor me contó todo lo que pasa con tu esposo. Yo estoy aquí para ayudarlos, si ustedes me lo permiten. De inmediato le contesté que sí. Mi papá lo saludó besándole la mano. Mi padre siempre fue muy religioso. Es de esas personas que no se pierden una misa. Acudiendo todos los días a escucharla junto con mi mamá. El padre nos dio su bendición. Me confesó y me dijo que entendía mi dolor y por todo lo que estábamos pasando. Fue entonces cuando el pastor le dijo dónde era el cuarto de Raúl. El curandero solamente observaba desde afuera. Las monjas se fueron y ya no volvieron. Solamente quedábamos el pastor, el padre, el curandero, mi papá, Raúl y yo. El padre sacó un libro muy gordo. En la portada decía: Ritual para exorcismos de la Santa Iglesia Católica. En breve empezó a rezar. Mi esposo Raúl empezó a retorcerse como si estuviera quemándose. Le echó agua bendita en el rostro diciendo palabras que no pude entender. Si no me equivoco, era en latín. Fue en eso cuando pasó algo que nunca había visto. En mi cabeza nunca había imaginado algo así. Raúl empezó a levantarse de una manera muy rara. Llegó al punto de quedar como si estuviera crucificado. Pero era una cruz invisible. Empezó a vomitar una sustancia negra. Olía como a podrido. El padre empezó a rezar en voz alta. Esas palabras que el padre mencionó se me quedaron grabadas muy bien. Nunca las voy a olvidar. Exactamente, el padre dijo lo siguiente: Él te arrojó del cielo y te vio caer a la tierra. Por el amor que le tiene Dios a sus hijos, te ordena que abandones este cuerpo que está hecho a semejanza del Dios vivo Yahvé. Por la sangre que fue derramada en la cruz para salvación de todos nosotros, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordenamos que salgas de este cuerpo. Raúl se empezó a reír, y después cayó hacia la cama. Mi padre estaba mudo. El pastor agarró a Raúl y empezó a rezar. El padre siguió rezando. Fue en eso cuando Raúl volvió a reír, diciéndole al padre y al pastor estas palabras: Por esta vez tú ganas, padre, pero nos volveremos a encontrar. Tu Dios no siempre te estará cuidando. Tarde o temprano me llevaré un alma de alguno de ustedes. Siempre estaré a su lado y no los dejaré descansar jamás.
Volteó a ver a mi papá y con una carcajada Raúl se volvió a desmayar. Vimos que una sombra pasó rápidamente por las paredes de ese cuarto. Oímos cómo en la parte de afuera corrió una especie de animal, como si fuera el galope de un caballo. Eso se había marchado, o eso creí. El padre y el pastor continuaron rezando hasta que amaneció. El curandero me tomó de la mano y me sacó del cuarto. Me dijo que fuera a descansar. Yo le dije que no, que necesitaba estar al lado de mi esposo. Él me sonrió y me dijo: «Tienes razón». Raúl despertó en la mañana. Me llamó por mi nombre. Cuando lo vi, volví a ver esa mirada llena de amor. Me hinqué, le di gracias a Dios. Por primera vez en toda mi vida recé un Padre Nuestro como pude. El padre se acercó y me dio la bendición. Me pidió que siempre continuáramos rezando. El pastor me entregó 5 medallas. Tenían la imagen de la Santísima Trinidad de un lado y por el otro a Jesús en la cruz. Me dijo que estaban benditas por las 2 iglesias, que por nada del mundo nos las quitáramos. El padre le dijo algo al curandero. Me dio un beso en la frente. Raúl les dio las gracias al pastor y al padre. El padre le dijo que iba a regresar en la noche para darme instrucciones. Yo con la cabeza y los ojos llenos de lágrimas le dije que sí. Ese día Raúl por fin pudo comer algo. Mi papá aprovechó para dormir por fin en paz. Al curandero lo notaba muy raro. No nos habló en todo el día. Por la noche regresó el padre junto con una monja. Saludó a Raúl. Me saludó a mí y a mi papá. Tomó asiento en una silla de madera. Miró fijamente a mi esposo y le dijo: «¿Estás consciente de todo lo que sucedió? Sabes que esa entidad no te dejará en paz hasta que consiga lo que quiere. Nosotros solamente retrasamos lo que él quiere. No sabemos cuándo regresará. Si regresa será con la misma fuerza. Pero quiero que entiendas que esa entidad siempre estará a tu lado hasta que consiga lo que necesita». Raúl con la cabeza dijo que sí, que él trataría de salir adelante. El padre se despidió. Nos dijo que lo lleváramos al doctor para que lo sacaran adelante en su salud. El curandero por fin nos dirigió la palabra diciéndonos que él podía ver una sombra justo detrás de Raúl. Lo seguía a todos lados. Nos pidió que nos quedáramos hasta mañana y después nos podríamos ir. Accedimos. Al siguiente día fue a despedirse de nosotros el pastor. Nos dio un número de teléfono para que estuviéramos en contacto con él. El curandero dijo que le gustaría visitarnos después en nuestra casa. Le dijimos que sí. Le pasamos nuestra dirección y partimos. El camino de regreso a casa fue tranquilo. No hubo complicaciones. Llegamos por la tarde. Vimos a mi mamá. Abrazamos a Gerardo. Raúl se soltó a llorar. La vida continuó. No de la misma manera. Siempre escuchábamos ruidos en la casa. Se oían pasos. Había ocasiones en que esa ave seguía volando por la casa. Fue hasta el mes que pude conseguir un trabajo donde me pudieron dar seguro social. Pasaron 7 meses para que pudiera salir adelante. Yo quedé nuevamente embarazada. Esperábamos a Esteban. Ese bebé fue la luz de mis padres. Sus abuelos lo amaban mucho. El curandero nos visitó. Los recibimos con los brazos abiertos y hasta ese día supimos su nombre: Manuel. Él nos dijo que seguía viendo esa sombra, pero ahora detrás de mi papá. Mis padres se quedaron a vivir con nosotros hasta... La señora Erika soltó el llanto. El señor Raúl la abrazó. Esteban y Gerardo no tenían recuerdos de sus abuelos, solamente tenían fotos de ellos. El señor Raúl tomó la palabra. Volví a pedir el trabajo. Me dieron de alta de nuevo en la corporación. Todo iba normal. Ya nos habíamos acostumbrado a esos ruidos. Sus abuelos estaban felices con ustedes. Hasta que llegó ese día. Ya era de noche y nosotros estábamos acostados. Desde la mañana sus abuelos habían salido hacia su pueblo.
Por la noche me avisaron que mis suegros habían tenido un accidente en la carretera. Salí sin decir nada a Erika, hasta percatarme que eran ellos en realidad. Cuando acudí al lugar del accidente y vi el carro que llevaba ese día mi suegro, estaba totalmente destrozado. Mi suegro estaba tirado en el pavimento y mi suegra quedó adentro del coche. Los encontré sin vida. Al instante sentí cómo se me iba la fuerza. Se me doblaron las piernas. Caí al suelo. Ya había patrullas alrededor del auto y había compañeros míos del trabajo. Ellos trataron de consolarme, pero yo solamente podía gritar. Vi a mi suegro destrozado de la cara. No podía creer lo que había pasado. No había modo de que el auto se hubiera volteado de esa forma. Lo único que dije fue: ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Cuando llegó el CEMEFO para recoger los cuerpos, vi cómo esa sombra se apareció justo al lado del cuerpo de mi suegro. Cuando levantaron el cuerpo, desapareció esa sombra. Esa maldita cosa que destruyó mi vida y que ahora me había quitado a mis suegros. Fue la última vez que vimos eso. A partir de ese día las cosas regresaron a la normalidad. Sus abuelos antes de irse nos dijeron que querían mucho a sus niños, que los cuidáramos, porque siempre iban a cuidarlos desde donde estuvieran. Sus abuelos los amaban demasiado, tanto que dieron su vida para que viviéramos en paz. Su abuelo se apareció por un tiempo en la casa. Solamente caminaba hacia la cama de ustedes y los veía durmiendo, dijo el señor Raúl mientras veía a sus hijos. En una ocasión le dijimos que descansara, que nosotros ya estábamos bien, que ya no se preocupara por nosotros. La señora Erika, llorando, dijo que esa misma noche soñó a su papá. Él le dijo que cuidara mucho a sus nietos, también cuidara a Raúl, que él siempre los iba a cuidar, que su madre lo estaba esperando, que ya se podía ir en paz. Le dio un abrazo y se fue. Esa fue la última vez que vi a mi padre. Él fue siempre una buena persona, nos quería mucho y ustedes también. Mi mamá siempre nos apoyó en todo, nunca los voy a olvidar, y siempre les estaré eternamente agradecida. Con esas palabras terminaron de contar esa historia. Yo, como les dije al principio, no les pido que la crean. Es una historia difícil de creer. Ellos tenían fotos de Raúl cuando estaba muy enfermo. Raúl se alzó la playera y efectivamente, en su piel tenía como una daga dibujada. Me mostraron sus estudios, su pase al hospital, alta del seguro, entre otras cosas. Ustedes saquen sus conclusiones. Al final, nosotros terminamos la escuela. Acudió toda la familia de Esteban. Nos dimos un fuerte abrazo, nos despedimos y perdí contacto con ellos. Desconozco si siguen viviendo en esa casa. Todo lo redacté tal y como me lo contaron. No cambié nada. Todo está tal y como ellos lo vivieron. Solo los nombres fueron cambiados. La dirección de su casa no la puedo poner. Solamente les puedo decir que ellos vivían por Coajimalpa, y el pueblo donde fue el exorcismo está en Tlaxcala. Hasta la fecha no he tenido contacto con ellos, y desconozco si siguen viviendo ahí. Muchas gracias por leer este relato. Solamente puedo decir que los fantasmas existen, al igual que el diablo, al igual que Dios. Hasta la próxima.